Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más tiempo. Muy buenos días para todos. Les habla el pastor Héctor Infante. Bienvenidos al audio devocional de este día. Por favor, acompáñenme a leer el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. En la Nueva Versión Internacional dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor es el que juzga los motivos. Permítame preguntarle algo en este día. ¿Se considera usted una buena persona? Desde mi adolescencia hasta el día de hoy, cada vez que converso con una persona sobre el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo y de lo importante que es recibirlo en el corazón como el Señor y el Salvador, además de explicarles la gravedad del pecado, la gente siempre me responde de la misma manera. Me dicen: pastor, pero yo soy una buena persona. Yo no le he hecho mal a nadie, yo no he robado a nadie, no he matado a nadie, no me meto con nadie, inclusive voy a la iglesia. Y con estas palabras se justifican para decir que no necesitan el mensaje que les estoy dando. O peor aún, me insinúan que ese mensaje debería dárselo a los malvados y a la gente con vicios. Pero permítanme volverles a hacer esta pregunta: ¿es usted realmente una buena persona? Y si usted se considera una buena persona, le pregunto, ¿bajo qué criterios, bajo qué parámetros, o bajo qué principios, o bajo qué estándares usted se considera una buena persona? Si los parámetros, los criterios y los estándares que usted está usando para identificarse como una buena persona son los que el mundo ha creado, los que la sociedad ha creado y lo que la humanidad ha creado, permítame decirle que esos pueden servirles, pero para el mundo, para la sociedad y para la humanidad, pero no para Dios. Dios tiene sus propios parámetros, sus propios criterios, sus propios estándares. Y es por eso que el sabio Salomón dice que si tú te consideras una buena persona, una persona pura, debes de saber, debes de considerar que el Señor es el que examina el corazón, que el Señor debe avalar tu criterio, que el Señor es el que tiene la última palabra, que tienes que preguntarle al Señor si esos estándares, si esos pensamientos que tú tienes de ti, de ser buena persona, son los correctos según Él. También quiero decirles en esta mañana que cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos o la carta a los romanos, escúcheme bien, él la escribió cuando estaba en Corintios, es decir, en Grecia, y ya había realizado varios viajes misioneros. Y estos viajes eran con la finalidad de predicar el Evangelio de Jesús en esas naciones. De hecho, siempre pienso que el encabezado de la Biblia, donde dice carta del apóstol San Pablo a los romanos, realmente debería decir carta del apóstol San Pablo a la iglesia que está en Roma o a los hermanos que viven en Roma. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él escribió esta carta, se la estaba escribiendo a los creyentes que estaban allí y que estaban teniendo problemas con su identidad cristiana, con su fe cristiana. Estaban recibiendo oposición porque había muchos que le decían que eran las buenas obras, las buenas acciones e inclusive la ley los que le traería la salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de esta carta o de esta epístola quería enseñarle a los cristianos que estaban en Roma que era la fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo lo que traía la salvación.
que no eran las obras ni las buenas acciones, sino lo que Cristo hizo en la cruz. Se explica, inclusive Él explica que todos los hombres somos pecadores, que ninguno está exento de pecar, pero que es a través de la fe en Cristo Jesús, que es a través de ese sacrificio, que es a través de la justificación que el Padre hace a través de Cristo, en que Dios nos ve con diferente manera, en que los ojos de Dios nos ven de diferentes formas. Escuche, en el capítulo 3, del versículo 21 al 28, así lo explica el apóstol Pablo. Voy a tratar de leerlo rapidito, o si no, usted léalo en su casa. Libro de los Romanos, capítulo 3, del 21 al 28 dice: Queridos romanos, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque Él miraba el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley o en las obras, está basado en la fe. Así que somos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por medio de la ley o de las buenas obras. Espero que en esta mañana Dios le esté abriendo el entendimiento de lo que estamos aprendiendo o de lo que le estoy diciendo. Así que la reflexión es: ¿podemos ante la sociedad, ante los demás, ante el mundo y ante la humanidad ser buenas personas, personas puras, personas íntegras? Pero todo eso son criterios del mundo. Pero ¿somos así ante los ojos de Dios? ¿Dios nos ve puro? ¿Dios nos ve bueno? Por lo tanto, busquemos más la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Sigamos más los mandamientos de Dios que la de los hombres. Analicemos nuestras vidas según el criterio de Dios y no el criterio de los hombres. Porque déjeme decirle que nadie es bueno. El mismo Jesús dijo: no hay ni un bueno, ni un justo, ni uno. Así que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, nadie es íntegro, nadie está justificado ante Dios por sus acciones o por sus obras. Nadie, tenga 10 años, tenga 30 años, tenga 70 años, tenga 90 años, nadie es justificado ante Dios, ante los ojos de Dios por sus buenas acciones o sus buenas obras. Más bien, todos somos pecadores. Todos pecamos todos los días, todos pecamos de diferentes formas y de diferentes maneras, y el pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es por esa razón, es por esa causa que nuestro Señor Jesucristo se entregó a morir en la cruz como sacrificio, como ofrenda para el pago de los pecados de toda la raza humana.
Es decir, tanto los tuyos como los míos. Por eso, Él vivió una vida alejada del pecado. Es más, Él vivió una vida sin pecado para poder entregarse como una ofrenda santa y así que el Señor le otorgara el poder para perdonar todos los pecados. En esta mañana, Él nos dice que todo aquel que lo acepte y lo reciba como el Señor, el Salvador, como el que se sacrificó para el perdón de los pecados y lo recibe en su corazón, en su alma y en su mente y decide caminar obedeciendo su palabra y sus mandamientos, entonces el Señor lo limpiará de todo pecado. ¡Qué maravillosa promesa nos dio Dios! Yo entendí esto cuando tenía 11 años. Que el único que tenía el poder para perdonar mis pecados era el Señor Jesucristo. Y es a partir de ese momento, a partir del momento en que recibimos a Cristo y su sacrificio, que el Padre nos ve con ojos de justicia, que el Padre nos ve a través de su Santo Hijo, que el Padre nos ve libre de pecado y entonces podemos obtener la vida eterna. Le pregunto, ¿ya usted recibió a Cristo en su corazón? ¿Ya usted aceptó que Cristo es el único y suficiente Salvador de su vida? ¿Ya usted reconoció que el sacrificio de Jesús en la cruz es lo único que lo puede limpiar de todo pecado? Si no lo ha hecho, hágalo ahora mismo. Decídale entregar su vida al Señor y permítame, si usted quiere, acompañarlo en una oración para que desde hoy usted pueda estar santo, justificado y libre ante los ojos del Señor. Ore conmigo. Señor Jesucristo, en este día te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones y limpies mis pecados. Declaro de todo corazón y genuinamente que me arrepiento de pecar ante ti, de ofenderte con mis pecados. Acepto que moriste en la cruz por mí y acepto que soy un pecador. Sé que sin ti no podré heredar la vida eterna. Reconozco y acepto que mis acciones, mis buenas obras o todo aquello que haga no me llevará al cielo sino tu sacrificio. Sé que mis acciones nunca llegarán al estándar de Dios. Por lo tanto, entrego hoy toda mi vida y mis acciones. Solicito por medio de esta oración la ayuda del Espíritu Santo para que cada día me ayude a vivir conforme a la palabra del Señor, para que cada día me ayude a no pecar ante Él y si lo hago, que lo reconozca y pida perdón. Te pido en este día que tu sacrificio en la cruz traiga la absolución total de todos mis pecados. Hago esta oración consciente, genuina y sinceramente en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.